Buenas tardes, mi nombre es José Luis Rodríguez, miembro y alumno actual del Instituto de Especialización para Ejecutivos, cursando actualmente la maestría en impuestos. Y el día de hoy voy a hablar sobre el dictamen de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, que las empresas generalmente, algunas se acogen y otras no, pero sin embargo es muy importante saber las obligaciones, quiénes sí están obligados a tener un dictamen, quiénes no están obligados y cuándo la autoridad puede llegar y solicitar en ciertos casos la revisión de un dictamen y luego seguir en sus actos de fiscalización por parte del instituto para asegurarse el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Bueno, vamos a empezar con el régimen obligatorio para las personas que se tienen que dictaminar. Aquí tenemos que el artículo 16 de la Ley del Seguro Social desprende de ahí el fundamento en el que establece que las empresas que tengan 300 o más trabajadores deben estarse dictaminando año con año. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que las empresas deben primero presentar un aviso a más tardar, que se van a dictaminar a más tardar el 30 de abril de cada año, en términos del artículo 164 del reglamento de la Ley de Seguro Social. Y una vez que presenten el aviso, tienen hasta el 30 de septiembre de ese ejercicio para presentar el dictamen que hayan realizado en dicha materia. Lo que se tiene que hacer, pues obviamente es el dictamen del último ejercicio que se trate. No pueden, en el año en el que se están presentando el dictamen, se presenta el aviso y consecuentemente el dictamen, no pueden presentar un dictamen de 2 ejercicios anteriores. Tiene que ser el dictamen el último ejercicio en el que se trate. El segundo régimen es el voluntario. Cualquier patrón, en términos del artículo 16 también de la Ley del Seguro Social, pueden acogerse al beneficio de dictaminarse y pues bueno, representa muchos beneficios que más adelante los voy a comentar. Y esto obviamente aplica las mismas reglas. Es igual presentar un aviso a más tardar el día 30 de abril del ejercicio y a más tardar el día 30 de septiembre deben presentar el dictamen en materia de cumplimiento de obligaciones de seguridad social. Existe por ahí también el dictamen inducido, o se puede llamar de esa manera, en donde la autoridad puede llegar en un momento y presentar correcciones a las empresas, o puede realizar alguna visita de verificación y por ahí le solicita algún dictamen. Entonces ahí revisan el dictamen y pues aquí ese supuesto también está por ahí. ¿Qué requisitos se tienen para dictaminar? Por ejemplo, si una persona quiere iniciar su despacho y dice, oye, yo quiero dictaminar a las empresas, el principal requisito, pues bueno, es ser persona física. El segundo requisito es ser contador público o con un grado equivalente en México. Entonces, generalmente, pues bueno, hay que tener la licenciatura en contaduría pública. El tercer requisito es ser mexicano, tener la nacionalidad mexicana. Cuarto requisito, acreditar ser miembros de un colegio de profesionales de la contaduría pública. Y quinto requisito, contar con conocimientos suficientes para emitir el dictamen. Aquí pues muchas veces lo que se necesita es el acreditamiento de horas en los institutos para poder emitir el dictamen. Generalmente por año se requiere un cierto número de horas y con eso se va convalidando cada año con año la capacidad que tienen para seguir vigentes en esta certificación para emitir el dictamen. El de los beneficios que se tienen cuando una empresa se dictamina es precisamente que no va a ser sujeta de visitas domiciliarias por el ejercicio que se dictaminen. Entonces, esto quiere decir que si el día de mañana la autoridad y el instituto quiere revisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, pues obviamente en vez de ir a la empresa, irá primero con el despacho y le va a requerir el dictamen que emitió en su momento sobre el ejercicio que se vaya a revisar. Entonces ahí viene una contestación, un requerimiento, una contestación y se empieza a revisar el dictamen primero que llegar a la empresa y molestarle en su domicilio. Hay otro beneficio que obviamente no se van a dictaminar o no se van a determinar cédulas de diferencias en aportaciones, debido a que pues se tiene la presunción de que bueno, pues quien se dictamina quiere decir que está haciendo al menos en presunción las cosas de manera correcta. Entonces no hay una determinación de diferencias
que se puedan en su momento determinar por parte del instituto. Ahora, en los dictámenes es muy importante saber que hay diferentes tipos de conclusiones que un contador público puede tener al final, al momento de firmar su dictamen. Existen 5 posibilidades, digamos, hay una muy buena hasta la más mala. Esas 5 posibilidades en las que puede firmar un dictamen al final un contador público es limpia, sin salvedades, con salvedades, abstención de opinión y también como les comentaba, en el peor grado, la que es opinión negativa. La que se emite en el sentido de ser limpia es cuando derivado de la revisión no se determina ninguna omisión, es decir, que la empresa, el patrón o la unidad económica no tiene alguna omisión detectada por parte del contador y emite su dictamen limpia y se presenta. Existe también el dictamen que es sin salvedades, es decir, que determinado de la revisión que se haga, si se determinan omisiones y son pagadas en una sola exhibición o en parcialidades antes de la presentación del dictamen, en términos del artículo 126 y 149 del reglamento de la ley del Seguro Social. Entonces quiere decir que durante el tiempo de la revisión del contador pues se van viendo omisiones, se van subsanando y por ende al momento de presentar el dictamen pues se presenta sin salvedades. Quiere decir que la empresa se corrigió y que actualmente está bien. Con salvedades quiere decir que igual, derivado de la revisión, se detectan omisiones o se determinan omisiones y son pagadas de conformidad antes de la presentación del dictamen, de conformidad con el artículo 126 y 149, pero aquí es la diferencia, por alguna circunstancia se determinan conceptos o sujetos de aseguramiento que el patrón no acepta integrar el salario diario y base de cotización o afiliar al régimen obligatorio. Entonces, aquí quiere decir que hay omisiones, se corrige, pero hay algunas cosas que todavía quedan pendientes que el patrón no acepta. Entonces, pues bueno, el contador emitirá su dictamen con salvedades. Existe la cuarta tipo de opinión, que es con abstención de opinión, cuando no se cuenta con la información necesaria, suficiente o elementos para llevar a cabo la revisión de una manera completa. Y esto se ve mucho a veces que las empresas pues tienen diferentes departamentos y a lo mejor algún departamento encargado de suministrar la información pues puede tener diferencias con el otro departamento que es otro tipo de dirección. Entonces quien contrata al contador pues a lo mejor por ahí tiene dificultades para encontrar la información y necesariamente debe emitir un dictamen en ese tipo de conclusión al no tener elementos suficientes para poder emitir su opinión. Existe la opinión negativa, que bueno, pues aquí sí tuvo elementos suficientes, concluye su revisión y encuentra que la información y documentación no están de acuerdo a los principios de contabilidad y las desviaciones son de tal grado importantes que la expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada. Entonces aquí, bueno, para las empresas es un foco muy rojo para cuando presentan este tipo de dictámenes y pues lo más importante es corregirse, cumplir con las obligaciones y ver qué es lo que están haciendo mal para corregirlo y no tener de nueva cuenta un dictamen de este tipo. Los anexos que debe tener el contador preparados para el momento de emitir su dictamen, pues bueno, viene en el artículo 166 del reglamento, en donde establece que se deben describir las características generales del patrón y específicas sobre las modalidades de aseguramiento que le sean aplicables. Deben establecerse las clases y características de los contratos de trabajo colectivos o individuales y sus tipos. También deben establecerse la naturaleza de los contratos o de prestación de los servicios dentro de la empresa. Se debe hacer un cuadro analítico de las cuotas obrero-patronales omitidas y determinadas en el dictamen. Se debe analizar los conceptos de percepción por grupos o categorías de trabajadores, la conciliación del total de percepciones de trabajadores de registros contables y al final debe hacerse un reporte de la actividad o actividades, clasificación y grado de riesgo de las empresas dictaminadas. Por otra parte, el dictamen que elabora el contador con motivo de la revisión deberá contener, ya hablando del dictamen en sí mismo, son como elementos estructurales, es primero una carta de presentación firmada por el patrón o sujeto obligado o su representante legal y por el contador público que está emitiendo el dictamen,
Por otra parte, en el segundo punto debe emitir una opinión. Tercero, debe tener los anexos, que se los acabo de comentar, y la documentación que debe estar complementada al dictamen en términos del artículo 166 del reglamento es copia del comprobante de pago, su solicitud del convenio de pago en caso de que se hayan determinado omisiones, y el pago de la primera parcialidad en caso de que sean en parcialidades, la constancia de presentación de avisos afiliatorios, declaración anual del impuesto sobre la renta, declaración anual de pagos y retenciones, balanza de comprobación analítica de subcuentas de costos y gastos, cuentas de balance que tengan relación con sueldos y salarios, así como también análisis del importe total de excedentes de salarios tope, importe total de percepciones variables del sexto bimestre inmediato anterior al ejercicio dictaminado de qué se trate. Esto es, bueno, básicamente un escenario muy general que espero que les haya ayudado mucho para poder entender un poquito más cómo funciona el dictamen, quiénes están obligados, quiénes no están obligados y cuáles son los beneficios del dictamen. Muchas gracias.